La vida es una constante lucha por alcanzar metas. Algunos se llevan los trofeos y otros toman revancha, pero algunos deciden no continuar y quedarse en el intento. ¿Qué diferencia existe entre una persona resiliente y otra que se resigna? ¿Qué tan importante es ponerse de pie e intentarlo otra vez? Esta noche, desde el conocimiento científico de la psicología, vamos a investigar por qué no debes darte por vencido. Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima, para todo el mundo. Eso es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Muchas gracias por estar ahí. Déjenme decirles algo antes de comenzar este primer programa del año. En esta nueva temporada de Noche de Psicoterapia estoy muy contento. Contento de poder estar con ustedes nuevamente. Estoy muy contento de regresar aquí para poder compartir con ustedes. Realmente los extrañé. Sí, fueron unas vacaciones muy bonitas, pero algo hacía falta en mi vida y precisamente era sentirlos cada jueves, cada semana. Y bueno, vamos a comenzar muy aplicados ese primer programa porque, tal como lo dije hace un momento, ese programa tiene que ver con todo lo que vamos a hacer durante todo ese año. Hay muchas personas que inician el año haciendo promesas, de repente por ahí decretando que van a realizar tal actividad, pero en el transcurso del tiempo la situación a veces se torna un poco difícil. ¿Y qué ocurre? Muchas personas se dan por vencidas. Algunos se dan vencidos en el amor, algunos se dan por vencidos en la parte laboral, pero escúchame lo siguiente. Darse por vencidos es un tema complejo, así es. Es un tema que incluso podría reflejar la presencia de algún problema de salud mental y también la ideación suicida. Así que, cuando alguien dice, me he dado por vencido, o de repente, tú en algún momento empiezas a tener esa sensación de que ya no puedes más, que te estás dando por vencido, debes considerar lo siguiente. Primero, que no cualquier persona se da por vencida. Para darse por vencido se necesitan muchos factores, es decir, este es un problema multifactorial, así como el suicidio. Para que una persona se dé por vencida se requieren problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, problemas sociales, económicos, incluso afectivos. Pero ninguna persona se da por vencida por un solo motivo. Así que la situación es un tanto difícil cuando escuchamos esa expresión o tal vez cuando tú has dicho, ya me di por vencido. ¿Qué significa darse por vencido? Vencido es aquella persona que ha sido derrotada por la fuerza del enemigo. ¿Quién es el enemigo más grande que tiene una persona en su vida? ¿El propio yo? Ese yo tirano, esas creencias que muchas veces indican que ya no se puede, incluso ese yo que va acompañado del complejo de inferioridad y el complejo de culpabilidad. La persona que se da por vencida se rinde, no es lo mismo estar vencido que rendirse. La persona que se da por vencida se va a rendir. ¿Qué es rendirse? Someterse a la voluntad del enemigo. En ese caso, todo aquel que dice me doy por vencido se está sometiendo a la voluntad de un super yo tirano. ¿Qué es ese super yo tirano? El super yo normalmente es un regulador de la conducta. En el super yo está toda la parte moral, todo aquello que a nosotros nos detiene cuando vamos a pasar los límites, cuando vamos a pasar las leyes y que compartimos como grupo social. Pero cuando somos pequeños y tenemos un hogar disfuncional donde hay padres maltratadores, padres tiranos, ese super yo, en lugar de alojar esas normas que nos ayudan a la convivencia, más bien aloja recuerdos de heridas, de humillación, de miedo y sobre todo de mucho pánico. Así que si tú has dicho, me estoy dando por vencido,
te quiero preguntar lo siguiente, porque a medida que avancemos el programa van a haber pequeñas preguntas que van a servir para reflexionar. ¿Has luchado lo suficiente? Si es que tú en ese momento estás declarando que te estás dando por vencido, ¿has luchado lo suficiente o te estás rindiendo sin luchar? ¿Saben por qué? Porque para muchas personas es más fácil quejarse que levantarse. Y esto tiene que ver con un problema social. Hay un problema de aprendizaje, porque todo ser vivo nace con ese instinto de supervivencia. Los animalitos luchan por su vida. Los animalitos hasta el último momento van a tratar de defender su vida. ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Qué pasa con las personas que no luchan hasta el final por sus vidas, sino que antes de intentarlo incluso se dan por vencidas? Y por ahí hay estudios que indican lo siguiente, que hay todo un proceso de aprendizaje, así es, una parte de la sociedad inventó esa historia de que tú ya no puedes continuar. Mira, en ese momento tú deberías hacer un inventario. Vamos a ver si realmente tú estás luchando lo suficiente o si te estás rindiendo sin luchar. Haz un inventario y quiero que anotes. Si en ese momento tú tienes un problema y estás a punto de darte por vencido, yo quiero que hagas una lista, un inventario de las acciones necesarias que has realizado durante toda esta semana. Acciones que tienen la finalidad de superar ese problema. Vamos, en ese momento trate de enumerarlas. ¿Qué has hecho toda esta semana para superar ese problema? Perfecto. Ahora vas a hacer otra lista al lado de todo lo que tú has colocado. Y ahí vas a anotar lo siguiente. ¿Cuáles son las cosas que has hecho y que no se relacionan a ese solucionar el problema durante toda esta semana que ha pasado? ¿Cuáles son las cosas innecesarias que has realizado y que no te ayudan, que no te sirven para solucionar el problema? Si tú te das cuenta, tú te dedicas mayormente a hacer cosas que no están enfocadas en solucionar el problema. Por lo tanto, esa pregunta es válida. Si tú estás en ese momento diciendo, me doy por vencido, estoy a punto de darme por vencido, tú tienes que hacer ese inventario y reconocer si es que lo has intentado lo suficiente o sencillamente has decidido colgar los guantes antes de luchar. Ahora, ese tema de darse por vencido como si fuera un problema social. Una parte de la sociedad enseña a ser cómodos. Los malos políticos han enseñado a gran parte de la población a no luchar y a esperar mucho de ellos con la finalidad de obtener votos. La gente en el tiempo se ha ido acostumbrando a recibir, a no luchar, a no perseguir lo que desea, porque por ahí aparecen personas que van ofreciendo cierto tipo de beneficios con facilidad. Ahora, este tema de generar conciencia, de rendirse, de estar vencido y de pobreza, hay una conciencia también de pobreza, es el negocio más rentable para políticos y para malos líderes espirituales. ¿Por qué? Porque cuando las personas dejan de luchar, depositan la esperanza de su vida en manos de otra persona, a cambio de votos. Así es. Las personas que ya no quieren luchar muchas veces eligen a alguien para que les solucione los problemas. Pero también los malos líderes espirituales ofrecen abundancia y solución a los problemas si es que alguien les aporta algo de dinero, una especie de dádiva espiritual. Entonces, ¿hay por ahí un condicionamiento social? Sí. ¿Las personas en algún momento han aprendido a rendirse antes de luchar? Sí. Por lo tanto, este tema de poder vencer, esa idea de darte por vencido, tiene que ver con reaprender. Volver a tomar tus habilidades, volver a escuchar ese instinto de supervivencia, ese instinto de luchar por lo que tú necesitas, por lo que te hace falta. Ahora, las personas que se dan por vencidas fácilmente, en el transcurso del tiempo ya van desarrollando una personalidad
que los va a predisponer para precisamente rendirse con facilidad. Lo primero que vamos a ver en este tipo de personas es que tienen un pobre concepto de sí mismas. Son personas que en lugar de enfocarse en sus fortalezas, andan mirando sus debilidades y sobre todo se andan comparando con otras personas. También tienen poca tolerancia a la frustración. Es decir, cualquier problema los desequilibra, cualquier problema los asusta. En lugar de tomarlo como si fuera un reto, esas personas se asustan, se llenan de pánico. Ahora, esas personas también tienen una constante preocupación por el futuro. Tienen comportamientos autodestructivos y problemas de regulación emocional, es decir, son impulsivos. Pero sobre todo, en el tiempo van desarrollando una dependencia afectiva. Son personas que dependen de la protección, de la aprobación, que dependen de la guía de otras personas. Esa forma de establecer relaciones son formas intensas, ¿así es? Invierten tanto en una relación, este tipo de personas son las que dicen todo o nada, blanco o negro. ¿Y qué sucede? Que cuando llega una situación desfavorable, estas personas se quiebran, sobre todo por la gran cantidad de afecto, de acciones, incluso de bienes materiales que han invertido en las relaciones que llegan a establecer en el tiempo. Esas personas lamentablemente no tienen límites. Y eso es lo que hace, miren, que una persona en el tiempo se lamente y diga me doy por vencido. Porque vive la experiencia de haber entregado tanto y no resultó. Por lo tanto, escúcheme lo siguiente. En las relaciones se entrega por merecimiento. En las relaciones se entrega en la misma medida en que a uno le están entregando. No puede existir ese desequilibrio. Esas personas que van generando esta personalidad que en el tiempo fácilmente se va a dar por vencida, son personas que tienen grandes expectativas sobre el afecto, sobre el cariño que los demás deberían entregarles. Es decir, todo el tiempo están decepcionándose del trato que le dan los demás. Pero sobre todo, la vida de esas personas se caracteriza por la intensidad. Son muy intensos, pero también muy frágiles. Difícilmente pueden ubicarse en un punto medio. Así es, ellos lo hacen todo con intensidad o no hacen nada, o lo hacen con mucha fragilidad. Ahora, esto es el perfil de aquel que va desarrollando esa personalidad que en el tiempo va a tener esa facilidad para darse por vencido. Pero ¿cuáles serían los síntomas de una persona que ya se está dando por vencida, de una persona que ya no quiere luchar? Lo primero, que le va a dar lo mismo, ganar o perder en sus proyectos. Así es, y eso es preocupante porque estos síntomas se parecen muchísimo a aquellas señales que empieza a dar la persona que tiene ideación suicida. El tema de la alimentación es un factor importante. Esa persona que se da por vencida es una persona que puede disminuir o incrementar la manera de comer y lo va a hacer drásticamente. Tiene tendencia a alejarse de familia y amigos, se va a ausentar del trabajo, se va a ausentar de la universidad, del colegio. Ahora, hay actitudes temerarias. Así es, la persona que se da por vencida no solamente pierde esa vitalidad, algunos hacen todo lo contrario, empiezan a practicar cierto tipo de acciones que están relacionadas a la conducta de riesgo, es decir, conducir a toda velocidad. Miren, se hizo una investigación interesante hace mucho tiempo, ¿eh? En muchos casos de accidentes de tránsito, donde lamentablemente habían perdido la vida algunas personas, se empezó a investigar qué había sucedido durante esas semanas que estaban pues, cercanas a este acto tan negativo, tan triste que sería el accidente. Y hubo algo en lo cual muchas de esas personas coincidían, y es que habían estado pasando por episodios depresivos.
Eran personas que estaban tristes, eran personas que se habían separado, personas de repente que habían perdido el trabajo, personas tal vez que habían dejado su país. Entonces, hay una forma inconsciente de querer escapar de ese aspecto negativo. Por eso, las actitudes temerarias, como conducir a toda velocidad, practicar deportes extremos, puede estar reflejando la conducta de una persona que se ha dado ya por vencida y que incluso puede estar desarrollando esa ideación suicida. Por otro lado, tenemos otra señal que también es importante, otro signo que también es importante, que es una persona que ya no tiene planes a futuro. Ya no se ve en un futuro, ya no se puede proyectar, ya no puede tener esas metas. Ahora, esas personas pueden llegar a experimentar un gran cansancio, pueden incluso comentar que tienen deseos de dormir, solamente tengo ganas de dormir, pero cuando se acuestan no pueden dormir. Se les hace difícil conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque tienen insomnio, porque se levantan a veces en sobresaltos. Esas personas, al darse ya por vencidas, al comenzar a vivir toda esta situación tan difícil, incluso de no poder descansar, lamentablemente empiezan a consumir drogas, alcohol, empiezan a automedicarse y por ahí vamos a ver esos cambios imprevistos en su conducta. De un gran silencio, de una gran tranquilidad, pueden pasar a actos de violencia. Y muy poco, ya llega a importarle sus pertenencias, aquellas cosas que para ellos eran importantes, de repente actividades, lugares, ropa, por ahí algunos equipos que de repente compraban, de un momento a otro ya no les interesa. Ese tipo de personas que se van a dar por vencidas, y es necesario que ustedes entiendan esto, cuando empiezan a decir, me estoy dando por vencido, lo primero que ustedes van a revisar es lo siguiente: si es que acaso se está presentando la distorsión cognitiva, es decir, si es que están interpretando mal la información que hay a su alrededor, porque si están interpretando mal la información que hay a su alrededor, probablemente estén utilizando una visión catastrófica. ¿Qué significa? Que a todo lo que ven le están dando un punto de vista fatalista, negativo, es decir, empiezas a suponer que lo peor te va a ocurrir. Así que hay que tener mucho cuidado y también muchas personas que dicen ya me estoy dando por vencida están utilizando la probabilidad subjetiva. ¿Qué es la probabilidad subjetiva? Que una persona comienza a sacar conclusiones ¿en base a qué? En base a una experiencia personal. A ver, hay cuántas personas con esta visión catastrófica que utilizan una probabilidad subjetiva ante un conflicto de pareja. ¿Qué es lo que dicen? No. Mi pareja anterior me dejó en una discusión, por lo tanto, esta persona también se va a ir, esa persona también me va a dejar. Esa es una experiencia personal, pero que no va a regir la verdad, ni mucho menos rige las decisiones que vaya a tomar la otra persona. Entonces, tenemos que combatir esta probabilidad subjetiva con la parte racional, con la objetividad. ¿Qué tan cierto es? Porque muchas veces nos estamos haciendo un mundo sacando conclusiones que no tienen una base racional, una base objetiva. Esas preguntas importantísimas que tienen que hacerse cuando llegue ese momento negativo, ¿qué tan cierto es? ¿Qué tan cierto es que no voy a sobrevivir esa situación? ¿Qué tan cierto es, si es que te preocupa el dinero, qué tan cierto es que voy a quedar en la miseria? ¿Qué tan cierto es que te vas a quedar solo? Cuestiona tus miedos, cuestiona esos miedos que te están diciendo que te des por vencido, porque siempre hay un camino, siempre hay una alternativa. Pero si tú empiezas a ver la vida, empiezas a ver el futuro desde una probabilidad subjetiva, lamentablemente, de esos 10 caminos que tú podías tener, solamente te queda uno. Y ese solo camino que te queda es tu experiencia, aquella experiencia negativa que tuviste en el pasado. Así que aquí también debemos ampliar un poquito nuestra mente. Debemos empezar a buscar posibilidades más allá de seguir buscando problemas sobre el problema que ya existe. Ahora, ¿hay factores de riesgo para darse por vencidos? Por supuesto. Aquellas personas
que no ha resuelto, y esto es muy importante, esa crisis existencial. A ver, muchas personas se preguntan quién soy y se hacen un mundo por eso, ¿eh? Porque todo esto es un camino para darse por vencido. Es decir, el que se da por vencido ha tenido problemas imposibles de resolver, según él. Uno de los problemas que el ser humano trata de resolver es quién soy. Mira, no hay una definición exacta de quién eres. ¿Por qué? Porque la definición exacta no la vas a dar tú, se va a dar al final de tu vida. Esta persona fue tal cosa, esta persona fue un músico, fue un cantante, esta persona fue un líder espiritual. Lo único que tú tienes que hacer en ese momento es vivir. Es decir, resolver la siguiente pregunta. ¿Para qué estoy aquí? Estás aquí para experimentar ese espacio de tiempo, pero también para sobrevivir a la adversidad. Es decir, a medida que vas viviendo, tienes que acumular experiencia y aprender a resolver cierto tipo de problemas. Pero la otra pregunta que mucha gente se hace, ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es mi propósito de vida? Y aquí también debemos simplificar a veces la ecuación. Ninguna persona te va a decir hacia dónde vas. Tú tienes que elegir qué es lo que quieres vivir, cuál es el estilo de vida que quieres vivir. ¿Por qué? Porque la persona que no sabe hacia dónde va es una persona que todo el tiempo está diciendo, me siento perdido. Estoy perdido. ¿Quién está perdido? Aquella persona que no encuentra el camino. ¿Pero por qué no encuentras el camino? Porque no sabes hacia dónde vas, no sabes qué es lo que quieres hacer en esta vida. No sabes qué es lo que quieres conseguir, no sabes si quieres ser médico, no sabes si quieres ser de repente artista, pintor, cantante. Tienes que decidir algo que a ti te guste. Tienes que tener un destino, debes tener una meta. Esas son las preguntas que debes resolver para poder superar esa crisis que muchos llaman la crisis existencial. Pero otro tipo de factores de riesgo que van a existir para que una persona pueda experimentar esa sensación de darse por vencida. Las personas solteras, así es, las personas que pasan solas, solteras mucho tiempo, tienen mayor probabilidad de darse por vencidas. Parece que la compañía de una buena pareja, es decir, de una pareja, no de un problema, parece que la compañía de una pareja ayuda mucho cuando aparece la adversidad. Se dice que también las personas viudas, las personas separadas y divorciadas pueden experimentar la sensación de darse por vencidas con mayor facilidad. Aquellas personas que atraviesan rupturas traumáticas o tal vez la muerte de la pareja, especialmente esto sucede en los hombres. Hay estudios que indican que se le hace más difícil a los hombres superar la muerte de la pareja y esto muchas veces puede conllevarlo no solamente a darse por vencido, sino también a tener una conducta suicida. La soledad, ese alejamiento de la familia, de la pareja, de los hijos, incluso dejar su país, esa soledad que se experimenta en una hospitalización o incluso aquellos que están en prisión en algún momento pueden decir, me estoy dando por vencido. Ahora, hay algo que también coincide en este proceso de darse por vencido y me gustaría que prestes mucha atención. Las personas que están a punto de darse por vencidas son personas que temen elaborar el duelo. Son personas que temen aceptar la realidad porque creen que eso que han perdido era lo único que tenían. Y lamentablemente, vivir de esa manera hace daño. Hay una parte en la teoría que indica lo siguiente, que la persona debe volcar su afecto sobre diferentes objetos, sobre diferentes personas. Debe sentir
La motivación de volcar ese afecto en el psicoanálisis lo mencionan como líbido. Sobre diferentes inquietudes, sobre diferentes áreas. Pero hay una mala costumbre de volcar toda tu vida hacia un solo propósito. A veces solamente lo haces hacia la parte laboral, otras personas lo hacen hacia la pareja. ¿Y qué pasa cuando no tienes el trabajo? ¿Qué pasa cuando ya no tienes la pareja? El mundo se te termina. Entonces hay que ser un poco inteligentes. Tu vida no se la puedes dedicar por completo a un solo propósito. Mucho menos aquello que tú no puedes controlar. Tú no puedes controlar personas. Y eso es una lección que hay que aprender. No se puede controlar personas. Tú no eres dueño de las personas. Tú puedes establecer una relación de pareja y cuando la otra persona te diga, se terminó, tú tienes que aceptarlo. Pero vas a tener un problema si es que tú decidas lo siguiente: es lo único que tengo para mí en esta vida. Así que si tú sigues mencionando que aquella persona es lo único que te importa en esa vida, te estás conduciendo a ese problema de darte por vencido cuando esa relación ya no funcione. Si te toca aceptar que una relación se termina, una relación laboral, una relación de pareja, hay que vivir el duelo, aceptar la realidad y está bien llorar. Es más, llorar sana, llorar limpia. No hay que reprimir. Las personas que reprimen son personas que más adelante se van a enfermar. Hay que transitar, hay que sacar ese sufrimiento. Ahora, cuando tú te das por vencido, escúchame bien, cuando tú te dices, ya no puedo más, me voy a rendir, ya no puedo continuar, no te está hablando la verdad, sino que te está hablando la voz de un super yo tirano, la voz de tus maltratadores, de las personas que te humillaron, que te violentaron en la infancia. Porque ante el problema debemos tener un enfoque racional. Hay que evaluar incluso la posibilidad de un nuevo camino si es que eso no funciona. Pero ¿qué pasa? Las personas empiezan ¿a qué? Ante el problema, inconscientemente comienzan a recordar todo aquello negativo que vivieron en la infancia. Entonces, esa voz de ese super yo tirano, ¿qué le dice? Tú no puedes, ya no sirves, ya no deberías intentarlo. Porque esas son frases que probablemente escuchó en la infancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Hay una voz de ese mundo interno, hay una voz que corresponde a aquellas personas que estuvieron presentes en tu infancia, que nuevamente se están repitiendo como si fuera una orden. Y es muy cierto, los niños, hasta los 8 años aproximadamente, asumen como una realidad, asumen como si fuera una verdad todo aquello que se les dice. El niño aún a esa edad tiene poca capacidad de discernir. Entonces, si tú a un niñito tú le dices, eres un tonto, si tú a un niño le dices, eres inútil, no lo vas a lograr, tus hermanos, tus amigos son mejores que tú, ese niño lo está grabando como si fuera una realidad. Pero a veces no solamente son las palabras, sino también las acciones. Porque los abandonos en la infancia también son órdenes. Órdenes muy graves y muy grandes para una persona. Porque aquel que es abandonado en la infancia considera que no fue lo suficientemente bueno ni valioso como para poder mantenerse al lado del amor de sus cuidadores. Es necesario que la persona que se está dando por vencida hable, que no se quede en silencio. La persona que experimenta esa sensación de darse por vencida y se queda calladita, se queda en silencio, corre peligro. ¿Necesitas expresar? Ya se hablaba hace mucho tiempo de que el poder comentar
formaba parte de la curación. Así lo mencionaba Freud, la cura del habla. Tú empezabas a contar tus problemas, tú empezabas a contar aquello que te atormentaba y en algún momento te sentías liberado. Porque una cosa es tenerlo aquí, internamente, y otra cosa es sacarlo, incluso poderte escuchar. Expresarse. ¿Qué significa expresarse, no? Sacar hacia afuera lo que estaba presionado, lo que estaba bajo presión. Cada vez que tú expresas esa sensación de miedo, esa sensación de tristeza, estás abriendo esa olla a presión. ¿Qué pasa si tú no abres esa válvula de esa olla a presión? En algún momento estalla. Y eso es lo que pasa con muchas personas. Se quedan calladas tanto tiempo que en algún momento colapsan, en algún momento experimentan una crisis. Así que este tema de darse por vencidos es un tema interesante, es un tema que no es solamente decir ya no puedo más, no es un tema que de repente se deba tomar a manera de broma, porque muchas veces la gente dice, oye, esa persona ya no quiere hacer nada, esa persona es floja, esa persona ya no quiere trabajar. No, escúchame lo siguiente. De repente esa persona se está dando por vencida porque hay un problema que no puede procesar, porque de repente tiene esos archivos que no le permiten enfrentar la adversidad. Así que espero que esta noche sea de liberación, sobre todo que esta noche sea de mucho aprendizaje, porque de esa manera vamos a comenzar este año donde vamos a tener muchos programas de noche de psicoterapia. Causas para que una persona pueda decir, me estoy dando por vencida. Las causas son multifactoriales, son muchos eventos que pueden desencadenar este tipo de sensación. Desde la parte afectiva, una ruptura, un duelo, problemas económicos, de repente los problemas sociales, por ahí algún problema psiquiátrico, psicológico. Y si hablamos de problemas psicológicos, vamos a remontarnos a la infancia. ¿Qué ocurre? Sobre todo cuando los niños en esa edad, ¿no? Más o menos hasta los 5 años aproximadamente, cuando están en esa etapa egocéntrica, no recibe de sus cuidadores el afecto, la protección, el cuidado necesario, es decir, la alimentación, la ropa, un lugar seguro donde vivir y sobre todo es expuesto a un ambiente de conflicto, maltrato o violencia. Ese niño en el tiempo va a desarrollar una sensación de abandono, pero también va a generar un autoconcepto de fragilidad y de una gran desconfianza hacia el mundo. Miren esta combinación. Primero, esta criatura se va a sentir abandonada, va a generar una autoimagen de fragilidad, se va a sentir poco competente para enfrentar los problemas, pero a la vez va a generar una gran desconfianza hacia el mundo. El mundo es un lugar peligroso para esta persona, pero sobre todo es más peligroso porque se siente frágil, porque no se siente competente. Miren todo lo que se origina en la infancia cuando un niño llega a este mundo sin un hogar, sin unos buenos cuidadores, cuando ese niño no recibe el afecto, la protección, cuando no recibe el alimento, pero sobre todo cuando ese niño o esa niña es maltratada, es humillada. Ahora, también todo este proceso negativo en la infancia va a generar una personalidad insegura, pero sobre todo la tendencia a generar algunos trastornos como la dependencia afectiva y el trastorno límite de la personalidad. Las personas que han tenido experiencias negativas tempranas van a ver cómo se impacta de manera negativa su autoestima. Van a ver cómo no pueden generar resiliencia en el tiempo, pero también la incapacidad para afrontar desafíos en la vida adulta. Exponerse, por otro lado, a la sensación de frustración en las relaciones disfuncionales también va a afectar la autoestima y sobre todo va a generar esta sensación de rendirse, de darse por vencidos. Una persona que vive una relación disfuncional y está insistiendo
durante mucho tiempo, durante años, y en esta relación disfuncional esta persona es maltratada, es violentada, es humillada, es traicionada. En algún momento experimenta tanta frustración que llega ya a darse por vencida. Se agota mentalmente, se agota físicamente. Señores, tienen que salir de ese tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque ya no son niños. Tienen que empezar a decidir por su bienestar emocional, porque se paga un alto precio en el tiempo por estar al lado de una persona que no te entrega tranquilidad, por estar en una relación donde no eres feliz, donde no estás en paz y donde no te sientes seguro. ¿Qué sentido tiene estar viviendo al lado de alguien donde todo el tiempo sientes que tienes la soga en el cuello? Aquellas personas que se obsesionan con algo, que son tercas, que no saben detenerse a tiempo porque ya lo intentaron varias veces y eso no funciona, son personas que también se van a agotar y en el tiempo van a experimentar esa sensación de darse por vencidas. Hay patologías que se vinculan a este tema de darse por vencidos, sí, la depresión. En primer lugar, encontramos el trastorno depresivo. ¿Por qué? Porque se relaciona con esta actitud de rendirse frente a los desafíos. Es una persona que no suelta el pasado, es una persona que no se proyecta fácilmente a futuro. La ansiedad también está vinculada a este tema. La preocupación excesiva. Así es, la ansiedad es la preocupación excesiva. Hay un temor a aquello que va a llegar del futuro. Entonces, ¿qué se dice? Que las personas que padecen de ansiedad tienen una sensación de rendición anticipada. Es decir, antes de que llegue el problema, antes de luchar, ya se están rindiendo. Las personas que tienen distimia, ¿qué es la distimia? Una especie de depresión leve pero constante. Todo el tiempo se sienten así como bajitas de energía. Es una tristeza persistente. Esto también va a generar esa sensación de darse por vencidos. Porque imagínense, una persona que pasa años, para que sea distimia, tiene que pasar aproximadamente 2 años para considerarse así como distimia. Este tipo de personas viven constantemente esta sensación de estar apagadas, de no tener esa fuerza emocional, esa fuerza psíquica. Y en algún momento pueden también experimentar cierto tipo de depresión, una tristeza muy profunda, muy grave. Y en algún momento también experimentan esta sensación de que ya no pueden continuar. La dependencia afectiva también está involucrada dentro de ese problema de no poder continuar, de darse por vencidos. El alcoholismo, la drogadicción también. Son personas que se dan por vencidas y lo único que hacen para poder mitigar el sufrimiento y el dolor es beber y es consumir drogas. Las personas evitativas, el trastorno evitativo, también conocido como personas tímidas, son personas que se dan por vencidas. ¿Por qué? Por ese miedo al fracaso, porque son personas que están evitando los desafíos, son personas que tienen miedo a los malos comentarios, a la crítica, al rechazo. Entonces dicen, ¿para qué continuar? ¿Para qué luchar? Mejor me doy por vencido y me quedo así. También se ha encontrado este tema de darse por vencidos en aquellos que han padecido el trastorno de deprivación afectiva de Casandra, que ya lo expliqué en varios programas. ¿En qué consiste la deprivación afectiva de Casandra? Cuando una persona es privada del afecto, sobre todo en la relación de pareja. Es privada del afecto, pero nadie le cree. Es decir, esta pareja que le está negando el afecto, de la puerta hacia afuera, es una persona buena, es una persona amorosa, es una persona bondadosa, pero dentro de casa hace todo lo contrario. Entonces, la pareja que no recibe el afecto en casa se está sintiendo muy triste, pero cuando trata de comunicárselo a los demás,
Nadie le cree. Ese es el trastorno de deprivación afectiva de Cassandra, que por supuesto genera tanto agotamiento psíquico, sobre todo, que en algún momento esa persona no solamente se da por vencida, sino que también comienza a experimentar cierto tipo de problemas con respecto a la salud mental y física. Pero ahora, ¿qué tipo de parejas pueden tener las personas que constantemente se dan por vencidas? A ver, los obsesivos compulsivos, que siempre quieren hacer las cosas bien. Pueden hacer una buena pareja con este tipo de personas que por ahí se derrotan fácilmente. Los codependientes, que sería algo así como la pareja salvadora, también pueden estar como una especie de soporte para estas personas. Es decir, quien padece de esta sensación de darse por vencidos, si puede tener la suerte por ahí de conectarse con una persona que tenga este estilo, tal vez un tanto obsesivo o un tanto codependiente, que sería un cuidador, por ahí de repente van a regular un poquito el malestar y sí, se puede de repente facilitar el proceso para que vaya a buscar ayuda. En este tema de darse por vencido tenemos que mencionar la autoestima. ¿Por qué? Porque la autoestima tiene que ver con la valoración. Se dan por vencido fácilmente aquellos que sienten que no tienen valor, que no tienen fortalezas. La autoestima es la valoración que uno mismo se da. Eso significa autoestima. Y en esa autoestima vamos a tener dos grupos: los que tienen baja autoestima y los que tienen alta autoestima. Las personas con baja autoestima son personas que se van a rendir fácilmente. ¿Por qué? Porque lo único que ven de sus vidas son las partes negativas, lo que no saben, lo que no tienen, lo que no pueden. Hay estudios que indican lo siguiente: que las personas con baja autoestima no van a tener éxito ni en los negocios ni en el amor. Y se los voy a demostrar en ese momento. Vamos a imaginar lo siguiente, ¿ok? Estimar es valorar. Vamos a hablar de esa autoestima. Estimar es valorar. Vamos a imaginar que hay que vender ese bolígrafo. Tenemos que venderlo. Perfecto. Ese bolígrafo en el mercado, vamos a imaginar que tiene un precio de $10. Ese es el precio por el cual se debería vender. Pero en ese momento empezamos a mirar cierto tipo de problemas. ¿Ok? A ese bolígrafo le falta una marca. Ese bolígrafo es un poquito duro. No tiene un botoncito para sacar la punta del bolígrafo. De repente, ese color azul no es muy agradable. Y a medida que le vamos encontrando los problemas, incluso que es un poquito pesado, empezamos a desvalorizarlo, porque nos estamos enfocando en todo lo negativo que tiene ese bolígrafo. Por lo tanto, cuando tú lo quieres vender, ya no lo puedes vender a ese precio original que era $10. Vas a tener que venderlo a un precio inferior, de repente a $1, o de repente vas a decir, oye, te lo cambio por un pedazo de pan. Eso mismo pasa con las personas que se valoran muy poco. Llegan a rendirse en la vida, llegan a darse por vencidas, porque no pueden exigir que les den el valor que ellos tienen, porque ellos han sido los primeros en desvalorizarse. Pero ahora imaginemos lo siguiente: si a este bolígrafo le empezamos a conseguir más cualidades de las que ella tiene, estamos dándole un alto valor, una alta estima, por lo tanto podemos venderlo a un mayor precio. ¿Por qué no te dan el amor que quieres? ¿Por qué no te dan el dinero que tú quieres? ¿Por qué no exiges los premios que tú mereces? Porque te valoras muy poco. Tú no puedes exigir que los demás te valoren si es que tú no te valoras. Entonces hay que trabajar en esa autoestima. Hay que empezar a hacer un inventario de todas las fortalezas, de todo lo bueno que tú tienes, para decir, ok, este soy yo,
Y eso es lo que yo merezco en la vida. Y como cuento con todas estas fortalezas, difícilmente me doy por vencido. Pero si tú no tienes fortalezas, ¿con qué vas a luchar? ¿Con qué vas a enfrentar la adversidad? Ahora, una persona que se puede valorar, una persona que se conecta con sus fortalezas, es una persona que puede generar el amor propio. Porque se ama lo que tiene valor. Tú no puedes ir por el mundo diciendo yo tengo amor propio si es que tú no te has valorado. Tienes que valorarte. ¿Por qué te amas? Yo te haría en ese momento esa pregunta. ¿Por qué te amas? Trata de fundamentarlo, a ver. Tú no amas lo que no tiene valor. Tú amas lo que tiene valor. En ese momento, ¿por qué te amas? ¿Por qué tienes amor propio? Haz una lista, rapidito. ¿Cuáles son tus fortalezas? Y si no consigues fortalezas en ese momento, ya te puedes explicar por qué no recibes el amor que quieres, por qué no tienes el éxito que quieres, porque te estás valorando muy poco. Y ese es el motivo por el cual todo el tiempo te estás dando por vencido. Así que este tema de poderte levantar de esa adversidad tiene que ver con un proceso de valoración personal. Poco te importa lo que la gente diga. ¿Sabes por qué? Porque las personas con su opinión no te dan de comer y no te visten. Esas personas que mucho opinan, cuando tú estés en desgracia no se van a acordar de ti. Tienes que darle importancia a lo que piensas de ti, a lo que sientes por ti y a lo que vas a hacer desde ese momento para tu beneficio. Comienza a valorarte, comienza a respetarte, comienza a dejar de buscar la aprobación de los demás. Porque tú no puedes ir por el mundo como un mendigo, dame un centavito de aprobación, dame otro centavito de aprobación. ¿Tú sabes lo que le pasa al mendigo cuando le da un centavito? Se vuelve más pobre. Así es. La pobreza se incrementa cuando te acostumbras a recibir. Cierra esa mano, duro, y golpea tus problemas. Golpea tus problemas con tu conocimiento, con tu dignidad y con tu amor propio. Tienes que aprender a resolver tus problemas. Tienes que aprender a validarte. Tienes que dejar de esperar que alguien venga a hacerlo por ti. Nadie va a llegar. Muchas personas han pasado por este mundo y han perdido el tiempo, han perdido sus vidas esperando que alguien les resuelva su historia. ¿Sabes por qué nadie va a llegar a resolver tu historia? Porque la gente está ocupada resolviendo sus historias. Y si tú no te das la oportunidad de vivir ahora, no vas a vivir nunca. ¿Vas a llegar a qué? Al último día de tu vida arrepentido. Y te vas a preguntar, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hiciste? Porque no te valoras. ¿Por qué no lo hiciste? Porque escuchabas mucho a los demás. Porque creías que había una manera de vivir. Así que es momento de que te pongas de pie. Es momento que decidas pararte cara a cara con la adversidad y hacer un inventario de tus fortalezas y con eso golpear la adversidad. Y tal vez tú preguntes, ¿y si no gano? Está bien. Si no ganas, has aprendido a golpear a esa adversidad. Si no ganas, has aprendido a conocer la adversidad y para la próxima te vas a defender mejor. Porque para ganar hay que tener experiencia. Y la experiencia solamente se consigue intentándolo. Así que comienza a vivir, comienza a hacerte responsable de tu vida. Amigos, ese es mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio. Un espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que te impiden alcanzar esa estabilidad emocional. Déjate guiar a través del conocimiento científico de la psicología con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Pide tu cita a través de WhatsApp marcando el +51 9957 22178. No importa dónde te encuentres. Toma nota, por favor. La persona que se da por vencida, lamentablemente, en nuestra sociedad muchas veces es estigmatizada. Muchas veces es señalada como una persona floja, como una persona débil, como una persona descuidada, a veces como una persona miedosa. Pero dentro de esta persona
que se da por vencida, muchas veces se encuentra la tristeza, la vergüenza, el sentimiento de culpa, y también esas personas pueden relacionarse con la idea de morir. Así que importante poder identificar que cuando una persona se está dando por vencida no hay que burlarse, no hay que juzgar, no hay persona perfecta en ese mundo, cada quien tiene sus propias batallas, pero hay que entender lo siguiente: ¿por qué es necesario luchar? ¿Por qué es necesario intentarlo conscientemente? Porque darse por vencido con facilidad, aquellas personas que fácilmente se dan por vencidas, aquellas personas que medio lo intentan y dicen, no, ya no lo quiero hacer, son personas que van a afectar negativamente su autoimagen y su autoestima. Así es. Al afectar su autoimagen y su autoestima, van a dañar su capacidad para relacionarse con los demás, para poder conseguir buenos trabajos. Así que cuando aparezca la adversidad, enfréntala. Si no puedes, busca ayuda. Pero si te das cuenta que este problema no tiene solución, sencillamente retírate. Ahora, las personas que no tienen esas metas claras, las personas que no están ambicionando algo grande en esa vida, activan la pulsión de muerte, que sería la autodestrucción. Y este tema de la autodestrucción se relaciona con darse por vencido. Entonces, la ausencia de un futuro prometedor, de un futuro ambicioso, genera la inclinación a abandonar la lucha por la vida. Genera tus metas, genera metas importantes. Sobre todo una meta bonita e importante es el estilo de vida que tú quieres tener. Porque cuando tú vas buscando ese estilo de vida, a ver, en ese momento imagínate dónde quisieras vivir, cómo quisieras vivir, qué te gustaría tener en tu casa. Ahora, en todo ese proceso, el trabajo, escúchame bien, llega a ser esa batalla mediante el cual tú vas a conseguir los recursos. Así que te das cuenta también que muchas veces el trabajo es difícil, pero lo vas a hacer con gusto y no te vas a rendir porque este trabajo te entrega los elementos para vivir esa vida que a ti te gusta. No conviertas el trabajo en tu vida. El trabajo es tu pasión. El trabajo lo vas a hacer con amor, con pasión, con libertad, pero tú debes tener una vida que a ti te guste. ¿Por qué? Porque si no tienes una vida que a ti te guste, vas a esperar que el trabajo te guste todo el tiempo y el trabajo no tiene por qué gustarte. Es más, a veces hacer el trabajo difícil te da un mejor reconocimiento. Trabajar un poco más, estudiar un poco más, hacer lo que los demás no quieren hacer, te genera mayores beneficios. Hay que dejar, señores, el pensamiento dramático y ser más objetivos, ser más racionales. Somos especialistas en inventar una novela de tristeza. Los malos momentos pasan. No hay malos momentos que se queden eternamente, o sea, no es una vida, son malos momentos, son episodios. Por lo tanto, no hay que colocarles tanta atención. Los problemas hay que intentar solucionarlos, pero no hay que convertir ese problema en una historia de terror, porque igualito va a pasar. Ahora, atrévete también a equivocarte. Algo que le perturba al ser humano es el miedo a no hacerlo bien. Se martiriza con esa idea y la mayoría de personas tienen un grave problema para decir no sé. A ver, tú le preguntas a alguien, hagan esta prueba, pregúntenle intencionalmente a una persona algo que no sepa, para que vean cómo esa persona titubea y se siente mal. Aprendan a decir no sé, porque no somos máquinas. Aprendan a reconocer que no saben para poder aprender. Aprendan también a equivocarse. Amisten con los errores. Todo el mundo se equivoca y todo el mundo puede aprender de esos errores. Miren, los animalitos
cuando se tropiezan. Hay por ahí algunos videos, ¿no?, de aves que no aterrizan muy bien. De repente los perritos cuando corren se tropiezan, se caen. Ningún animalito se hace un trauma. Ningún animalito se avergüenza. Lo intentan otra vez y si no funciona, los animalitos se alejan. ¿Qué está pasando con el ser humano? El ser humano se hace un mundo. El ser humano se equivoca y lo primero que piensa es en el qué dirán. ¿Y ahora qué van a decir mis amigos? ¿Ahora qué va a decir mi familia? ¿Y quiénes son las personas de afuera? ¿Son más que tú? Ninguna persona es más que tú. Y aunque le duela, el presidente no es más que tú. El Papa no es más que tú. Todos en este mundo somos iguales. Todos tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades. Así que tú no te puedes avergonzar ante otro ser humano. Deja de hacer un drama. Hay cosas que en la vida no van a funcionar y punto. Pero también tienes que conectarte nuevamente con ese instinto natural que tienen los seres vivos, que es enfrentar la adversidad. Deja de pensar tanto y actúa. Define tus problemas. Muchas personas viven todo un caos porque no funcionó la relación de pareja con esa persona. Entonces ahí tienes que definir el problema. ¿Tú querías tener una relación de pareja o querías estar con esa persona? Porque si tú querías tener una relación de pareja funcional en tu vida, no es esa persona y será otra. Pero no te puedes encaprichar. Hay personas que experimentan esa sensación de darse por vencidas en el negocio y se martirizan porque el negocio no va bien. Escúchame lo siguiente, hay otros caminos que puedes intentar, hay otras maneras que puedes intentar para conseguir el dinero. Y ahí hay que hacerse también una pregunta, ¿no? Porque hay muchos que dicen, no, yo quiero este negocio y lo voy a intentar hasta el final. A ver, no hay que ser tan tesarudos. Pregúntate lo siguiente, ¿tú quieres dinero o quieres tener la razón? Porque hay que tener objetivos claros. Hay personas que dicen, no, yo quería trabajar de tal cosa y si no trabajo de tal cosa, no voy a hacer nada. Bueno, entonces tienes que conformarte con que en algún momento probablemente llegue lo que tú quieres. Define cuál es tu problema. ¿Es un problema de amor? ¿Es un problema de dinero? ¿Es un problema de hacer lo que tú quieres? ¿De trabajar en lo que tú quieres? Definición del problema. Y qué importante es dejar de idealizar una vida como si fuera un cuento de hadas. ¿Se han preguntado qué sentido tendría la vida si es que todo fuera fácil? ¿Qué sentido tendría el levantarnos temprano? ¿Qué sentido tendría el salir a la calle si todo fuera fácil? Lo emocionante de la vida es que precisamente se presentan dificultades donde nosotros vamos a aprender lecciones y si tenemos las herramientas vamos a poder demostrar nuestras habilidades. No aspires nunca a una vida fácil. Prepárate como si la vida fuera un reto, como si la vida en algún momento fuera una batalla. Pero hay otra cosa que vas a tener que recordar, que muchas personas se dan por vencidas porque realizan en su mundo un proceso incompleto. ¿Cómo es eso? El proceso completo, se cierra el proceso. ¿Qué pasa con algunas personas? Desgastan su energía. ¿Cómo? El proceso debería ser pensar, sentir y actuar. ¿Qué pasa con algunas personas? Piensan mucho, se emocionan mucho y no hacen nada. Se van desgastando y en algún momento se dan por vencidos. Cuando tú tengas un proyecto, escúchame bien, y quieras ejecutarlo, utiliza estas tres cosas. El pensamiento, tu motivación y la acción. Si a ti te falta la acción, no solamente es que no se va a cumplir tu proyecto, sino que te vas a desgastar.
Vas a sentir en el tiempo un malestar. Los seres humanos, los seres vivos, somos procesos de energía. Y tenemos que aprender a utilizar esas energías, la energía de la mente, la energía de las emociones, la energía de nuestro cuerpo a través de las acciones. Hacemos un uso irresponsable de nuestra vida y después nos estamos quejando. Tiene que haber un equilibrio entre lo que piensas, sientes y haces. Pero también hay que aprender a ahorrar, a economizar los recursos físicos y psíquicos. No puedes ir por el mundo desgastándote porque en algún momento ya no te queda nada de vitalidad. ¿Y qué es lo que dices? Me doy por vencido. Pues hoy compartía estos 3 puntos que son importantes frente a los problemas. Anoten, por favor. Los problemas que puedan resolver, pero que no entreguen ningún beneficio, no los resuelvan, porque eso es perder el tiempo. A ver, tal vez tú dices, tengo un problema con el vecino y lo voy a resolver. ¿Qué ganas si lo resuelves? ¿Qué ganas si resuelves ese problema con el vecino? Si no ganas nada, no lo resuelvas. Tengo un problema con un primo, una prima que habló mal de mí. Ya, si tú resuelves ese problema, ¿qué ganas? Hay muchos problemas en ese momento que tú puedes resolver, pero no te están entregando beneficios. Ahí estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo energía. Estás malgastando tu vida. Los problemas que sí puedes resolver y que te entreguen algún beneficio en este momento, resuélvelos ya. No lo pienses mucho. Y aquellos problemas que no tengan solución, no los mires. ¿Para qué? Si tú sabes que no tienen solución, si tú sabes que por el momento no lo puedes resolver, ¿para qué? ¿Para qué de manera testaruda quieres enfrentarlo? Te vas a desgastar. Lo enfrentarás cuando estés preparado, cuando tengas la fortaleza, cuando tengas las habilidades, posibilidades y conocimiento. Pero tienes que aprender a vivir. Miren cómo toda la gente se va desgastando en el tiempo y se dan por vencidos. Uno, porque utilizan toda su energía para no ganar nada. Y los otros, que intentan solucionar lo imposible. Hay que ser prácticos y directos en la vida. Y hay que aprender a vivir. Vivir diariamente como si esto fuera una preparación para una competencia. No hay que idealizar tanto la vida. Hay que estudiar bien, hay que alimentarse bien, hay que descansar bien, hay que trabajar bien, como si mañana tuviéramos que defender nuestra vida incluso. Porque así se preparan las personas que quieren ganar en la vida. Sí, hay momentos para disfrutar, perfecto. Pero no todo el año es disfrutar. No todo el año son vacaciones. La vida se presenta de esa manera. Y siempre la vida ha sido así y seguirá siendo de esa forma. Pero hay una manía en muchas personas en intentar creer que la vida debe ser totalmente fácil. En ese proceso de eliminar esa tendencia a darte por vencido, hay que reconstruir la autoimagen, el concepto que se tiene de sí mismo. Hay que generar alta autoestima, hay que abrazar las fortalezas, hay que abrazar el amor propio, hay que aprender a cuidarse, a protegerse, a valorarse y a dejar de depender de la opinión de los demás, pero sobre todo hay que reconstruir también los vínculos. Hay que tener una red de apoyo, una red de conocidos. El grupo social, ¿dónde está? Porque en los momentos difíciles es importante saber que cuentas con el apoyo de alguien. Cuando la adversidad llega, qué importante es el grupo social porque ahí se aprende. Aprendes de la experiencia de las otras personas. Pero aquella persona que no puede aprender de los demás se consume en sus propias creencias. Llega a experimentar una crisis del yo. Ya que no puede obtener información de afuera, empieza a consumirse en sus propios miedos.
Ese es un sistema cerrado. Tienes que abrir tu sistema. Tienes que comunicarte, tienes que recibir información, tienes que entregar información. En la vida, sí, hay situaciones que no se pueden salvar. Hay situaciones que a veces tenemos que aceptar. Pero se acepta lo que realmente no se puede. Pero se acepta para soltar esa situación y abrazar una nueva historia, una nueva batalla. Para eso, precisamente tienes que liberarte de todas aquellas situaciones que no están dando resultado. Ya lo intentaste lo suficiente, es momento de soltar. Aceptas la realidad y eso no es darte por vencido porque estás yendo hacia una nueva batalla, hacia un nuevo propósito. Y hay que ser sabios. Como dice aquella oración, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Hay cosas que no se pueden cambiar y punto. Pero también dice, aparte de esta oración, concédeme valor para cambiar las cosas que sí puedo. Valor, fortaleza y alejar la pereza. Pero también indica lo siguiente, y sabiduría para reconocer la diferencia entre aquello que puedo cambiar y aquello que no puedo. Tienen que dejar de repetir algo que muchas veces acompaña a algunas personas. Muchos se despiertan esperando que algo maravilloso ocurra. No esperes, escúchame bien, no esperes que mañana ocurra algo maravilloso, no esperes que hoy ocurra algo maravilloso, conviértete en una persona maravillosa y haz cosas maravillosas. Porque el estar fantaseando que en algún momento va a aparecer algo maravilloso te mantiene ahí sentado sin hacer nada. No son tus deseos, son tus acciones. Todos los cementerios están llenos de personas que han deseado mucho, han deseado muchas cosas. Pocos han actuado. Deja de esperar eso. Deja de esperar la suerte, conviértete en tu propia suerte. La suerte de estar vivo. Sé tu propia fortuna. Pero no digas esa frase, no te expreses de esa manera. Espero que mañana ocurra algo maravilloso para mí. No. Tú eres la persona maravillosa. Tus acciones son maravillosas. Tú vas a hacer lo que los demás no quieren hacer. Algunos días, les comparto, algunos días cuando me levanto muy temprano y llego en la madrugada a entrenar, me paro ahí en el último piso y miro a la ciudad y digo, voy llevando ventaja, voy ganando. Mientras muchos están durmiendo, aquí estoy ganando. Estoy llevando ventaja en este día. Hacer lo que los demás no quieren hacer te va dando ventaja. Te vas a rendir si tú comienzas a vivir como la mayoría de personas que están esperando que llegue alguien para solucionar los problemas. Aléjense, esto sí es un consejo, aléjense de todos aquellos que les ofrezcan una vida fácil. Si en caso tal alguien te pueda dar esa vida fácil, te ha privado de la oportunidad de aprender, te ha privado de la oportunidad de reconocer tu fortaleza, porque en la adversidad tú reconoces qué tan fuerte eres, qué tan habilidoso eres. Si alguien te hace la vida fácil, no has aprendido a luchar y créeme que en algún momento la batalla va a llegar a tu vida, así que más te vale entrenar desde ese momento. No te rindas mientras puedas luchar, no te rindas por amor a ti. Sí. Hay mucha gente que dice, lo voy a intentar por mi pareja, lo voy a intentar por mi familia. ¿Por qué no lo intentas por ti? Suena muy bonito, lo voy a intentar por mi pareja, lo voy a intentar por mi familia, pero ¿tú dónde quedas?
Porque si sigues pensando de esa manera, siempre vas a ser la última rueda del coche. Lo vas a intentar por ti. Y cuando te hayas realizado, cuando estés bien, vas a extender aquello que tú has ganado hacia tus seres queridos. Pero es momento de que te trates con respeto. Es momento de que te pares frente a la vida y decidas enfrentar la adversidad y retirarte sabiamente cuando veas que ya no se puede hacer otra cosa. Y cuando escuchamos ese fondo musical, recordamos que la distancia no es impedimento para que puedas acceder a las sesiones de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología, no importa en qué lugar del mundo te encuentres. Tu sesión puedes realizarla por cualquier red social que permita hacer llamadas o videollamadas. Puedes hacerla por WhatsApp, por Skype, Zoom, Viber, Imo o por el mismo Messenger. Pide tu cita marcando desde cualquier país el +51 995722 178. Toma nota, por favor. A manera de conclusión, la idea de darse por vencido puede reflejar el problema, tal vez de una psicopatología, tal vez puede reflejar también la ideación suicida. Pero para ello tenemos precisamente algunos enfoques dentro de la psicología que van a ayudar precisamente a esas personas que tienen esa tendencia a darse por vencida fácilmente, a que puedan enfrentar la adversidad. Dentro de estos enfoques hay que trabajar lo siguiente: abordar los patrones de pensamientos disfuncionales. Hay que revisar ese orden de pensamientos, ¿no? Esa cantidad de ideas que se van organizando que te dicen en algún momento que ya no puedes. Para eso también vamos a invalidar qué tan cierto es que no puedes hacerlo. ¿Lo has intentado? ¿Cuántas veces lo has intentado? Por otro lado, a estas personas también hay que enseñarles a través de la terapia habilidades de comunicación y establecer relaciones estratégicas. Hay que enseñarles a generar habilidades para enfrentar los problemas, para poder adaptarse, pero también para mejorar ese bienestar psíquico. Si en algún momento esos síntomas que experimenta esa persona lo llevaran a una tristeza profunda, donde ya no puede de repente trabajar, donde esa persona empieza a ausentarse del colegio, empieza a descuidarse, es necesario que participe el psiquiatra con la medicación. No hay que tenerle miedo a los medicamentos. Si en algún momento se recomienda la visita al psiquiatra, hay que hacerlo. Bien, ¿por qué? Porque los medicamentos se han diseñado precisamente para ayudarlos, pero no hay que automedicarse. ¿Cuándo se presentan los problemas? Cuando la persona se automedica, cuando la persona comienza a tomar los medicamentos de más. Así que, ¿hay solución para todos los problemas? Sí. Hay que tener una actitud positiva ante la vida, no una actitud fantasiosa ni delirante, sino una actitud positiva en base a las fortalezas que se tiene. Hay que ir entrenando también habilidades. Hay que tener pequeños retos, pequeños desafíos. Si de repente no te gusta bailar, procura ir a algún lugar a bailar. Procura entrenar un poquito esa capacidad de enfrentar las dificultades. Si tienes problemas para hablar en público, trate de participar en una conversación de repente dentro de casa, tal vez en alguna reunión donde te inviten, y así poco a poco vas generando muchas habilidades. Pero ¿qué va a ocurrir si tú sencillamente caes en esa idea de yo soy así y creo que no voy a cambiar? Lamentablemente, la persona que se encasilla en esa frase de yo soy así comienza a morir psíquicamente. La vida es un constante aprendizaje. Los momentos malos, sobre todo, nos proporcionan una información valiosa. En los momentos difíciles, primero, sabemos de qué estamos hechos. Segundo, sabemos qué nos hace falta. Y tercero, debemos colocarnos en actitud de aprender de esa situación, buscar ayuda, porque incluso la gente que ayuda también va proporcionando cierto tipo de información. Mis queridos amigos, entendamos lo siguiente: hay que escapar un poco de esa idealización de la vida. Estamos aquí en ese maravilloso planeta donde compartimos
este planeta con diversos seres, diferentes especies. Tenemos que aprender a convivir, pero también tenemos que aprender a enfrentar la vida a través de las estrategias de cada ser que nos está rodeando. La vida sí sigue siendo una constante batalla. Los seres humanos somos afortunados porque tenemos la capacidad de razonar, la capacidad de aprender, pero no utilicemos nuestra mente para crearnos tigres de papel. No utilicemos el poder de nuestra mente para inventarnos historias de terror. Hay cosas que deben ser prácticas ante la adversidad. Si tú puedes resolverlo, hazlo. Si no, sencillamente lo echas de lado. Utilizas un nuevo camino, pero no te quedes en la mitad mirando el problema y empezando a preguntarte por qué a mí, por qué la vida es de esa manera, por qué no pudo ser diferente. Porque la queja, escúchame bien, la queja y el lamento no va a cambiar la historia. Solamente hay dos caminos: luchar o escapar, solucionar o dejarlo de lado. Pero si tú te quedas en la mitad, pierdes tiempo, pierdes energía, pierdes tu vida. Ser prácticos, señores, porque esta vida es breve, esta vida sencillamente corre, y si tú no vives, te vas a lamentar. Al final vas a decir: me perdí la oportunidad de haber disfrutado esta aventura que llamamos vida. Queridos amigos, ahora sí hemos llegado al final. A nombre de todos mis colegas en el mundo, quiero agradecerles por seguir ayudándome a compartir la cultura psicológica. No me cansaré de decirlo, ustedes son una parte importante en todo este proyecto, en todo este camino que los psicólogos durante mucho tiempo venimos realizando, que es poder llevar la salud mental a diferentes lugares del mundo. Sigan por favor compartiendo esas noticias, esos conocimientos, y vamos a despedirnos. ¿Pero qué vamos a hacer antes de despedirnos? Lo primero, ya saben, la gratitud. Antes de ir a dormir, van a agradecer a la vida, agradecen a Dios, van a agradecer por cada oportunidad que se les presenta para aprender lecciones. La gratitud es el camino a la felicidad. ¿Y qué hacemos? Ahora sí, antes de despedirnos, nos vamos a dar el primer abrazo del año. Pero ese abrazo, ¿desde dónde? Espero que se lo hayan aprendido. Ese abrazo grande y fuerte desde el alma, y los quiero sentir. Vamos a darnos así, bien fuerte ese abrazo, y ahí va. Besotes para todos sin excepción alguna. Se me cuidan y nos vemos la próxima semana. Por favor, a descansar, ya saben. El día de mañana hay que conquistarlo con actitud. El día de mañana tú tienes que decirle: hey, aquí soy yo. Yo vine a ese mundo para dejar una señal. Yo vine a este mundo para decir que fulanito existió y caminó por ese lugar. Se les quiere muchísimo. Besos para todos. Hasta la próxima semana. Chao. En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda. Nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía: dame un beso desde el alma que me haga sentir la calma. Y aunque pasen muchos años,